Amigos de Expreso, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia. Ustedes lo saben, en este programa pues abordamos los temas más importantes en la agenda pública y después del proceso electoral, que también lo cubrimos con mucho detalle, con mucho detenimiento, pues el gran tema en estos momentos en Tamaulipas es el agua. Después de una larga sequía, después de muchos problemas de abasto para los principales centros urbanos del estado, finalmente llegaron las precipitaciones, llegó la tormenta tropical Alberto y trajo un alivio importante pues para este tema, para el tema del agua, para miles de personas en el estado. Por eso hoy nos acompaña el ingeniero Eliseo García, gerente general de la Comapa Victoria. Bienvenido, ingeniero. Gracias por invitarme a este importante medio de comunicación para platicar con todos los televidentes, que le ve, podría decir así. Sí. Y radio escuchas. Y mi compañero Pedro Alfonso García, como siempre. Gracias, Pedro. Un gusto tenerlo aquí en ingeniero, ¿por qué no nos hace un balance precisamente de esto que ocurrió, de los últimos 10 días de precipitaciones? ¿Cómo nos fue aquí en el centro del estado? Fíjate, de las precipitaciones de enero a junio, el 19 de junio, fueron de 127 milímetros. Casi 6 meses nos dieron 127 milímetros. De 19 de junio a la fecha llevamos 525 milímetros, o sea, un acumulado de 727 milímetros que no teníamos en los muchos años. Eso pues nos da un respiro porque corrió mucho agua por los ríos, le entró agua a la presa Vicente Guerrero, nos recargó los manantiales de la Peñita y está corriendo el agua, y eso nos va a permitir que los pozos de la zona norte, zona urbana, tengan una recarga, se limpie el acuífero y puedan volver a recargar y tener pues fuentes de abastecimiento con mayor gasto para la temporada de verano que pues, estamos iniciando. O sea, viene la temporada de julio y agosto, que son los meses más calientes aquí en Victoria. Sí. Aunque ya padecimos meses muy calientes, abril y mayo, fuera de se nos adelantó fuera de normal, pero bueno, estamos preparados y va iniciando la temporada de lluvias, que es lo bueno, va iniciando esta temporada de lluvias. Tenemos 727 milímetros, el promedio anual aquí en Victoria es de 900 milímetros. Esperemos que siga lloviendo en septiembre, octubre, que es una temporada normal de lluvias. Ese promedio anual no se había alcanzado los últimos años, ¿no? No, ya tenemos muchos años que no lo alcanzábamos. Entonces ya con esto pues nos da un respiro. Y bueno, afortunadamente la tormenta tropical Chris Alberto I, que se presentó, nos trajo mucha lluvia, corrieron los ríos. Nunca habíamos visto, hace años que no íbamos al río San Marcos con tanta tan agua. Bonito como estaba, con tanta agua. Y afortunadamente los drenes fluviales en la ciudad corrieron perfectamente, las lluvias no fueron tan escandalosas. Hay veces que te llueven 6 milímetros, 6 pulgadas en una hora, pues no se da abasto. Los más grandes drenes que tengas no se van a dar abasto. Ahora estuvo el agua lloviendo las 24 horas más despacito, hizo que nos permitió que los drenes fluyeran y no tener daños en la ciudad. Eso se llama prevención. Estuvimos trabajando preveniendo en la ciudad. Y también hicimos labores de prevención en la presa Vicente Guerrero por si no llovía. Nos estamos preparados por si no se presentaban estas lluvias. Ya la presa estaba a un límite muy bajo del 7%. Y bueno, habíamos estado trabajando, dándole mantenimiento a todo lo que es la primera línea del acueducto, en los rebombeos, y en la obra de toma habíamos desolvado el canal de llamada, habíamos desolvado el cárcamo donde se encuentran los equipos de bombeo, habíamos reparado todas las instalaciones para estar preparado para si no se presentaban las lluvias. Afortunadamente se presentaron, pero ya nos agarran con las instalaciones en buen estado, y eso pues nos da garantía de que vamos a estar prestando un buen servicio. Esos son los beneficios que nos trae. Pues la lluvia también nos trae daños, las calles, el asfalto, el bacheo, pero estamos trabajando lleno con esto. Ahorita que nos permitió estos días de sol, vienen las lluvias otra vez. En los manantiales de la Peñita, que es la fuente alterna Victoria, que se recarga inmediatamente, ahí tenemos un problema de un arrastre que traemos de serpentina, se llama este material que explotan en una mina, pero que la mina tiene material tirado por todo el camino y se infiltra en el subalvio del río y va a dar a los manantiales, y nos está ocasionando muchos problemas en las bombas, en los cárcamos, se nos llena de material. Y bueno, estamos tratando de localizar a la empresa, de platicar con ellos. Ya hicimos la denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente, estamos preparando un expediente para presentar una denuncia para que pues mitiguen los daños que están ocasionando. Si ellos están explotando la sierra, pues que arreglen los caminos. No pudimos entrar a uno de los manantiales que tenemos en el Cañón del Novillo porque
no hay acceso por los caminos, los dejaron, estaban completamente destruidos. Sí. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso también, proteger lo que es nuestra fuente principal, que es la Peñita, tratar de protegerla. Este fenómeno se había ocurrido allá por los años 90 y se había suspendido esta empresa, pero volvieron otra vez con un permiso nacional, parece, y volvieron a explotar. Pero bueno, que estamos pidiendo que si no les van a quitar, que pues mitiguen los daños que están haciendo y nos paguen todos los daños que nos están ocasionando. Gerente, ¿cuál es el balance? Ya sabemos el tema de la presa, pero ¿cuál es el balance en los pozos de agua de la ciudad? ¿Qué porcentaje de llenado tienen actualmente por las lluvias? Los pozos, su recarga no es inmediata. Los pozos tenían más de 10 años. Cuando no hay lluvias suficientes, los pozos se van estresando, y aparte el acuífero Victoria Güemes, que es donde están los pozos de la zona norte, los pozos de la zona ciudad, hubo mucha competencia, hubo una sobre concesión por parte de Conagua, y los pozos que nos daban 300 litros nos están dando ahorita 60, 80 litros, pero fue en general en todos los pozos que están en la región aquí del acuífero. Fueron muchos sobreexplotaron el acuífero, y eso hace que la recarga no sea muy pronta. Tiene que correr los ríos, que corran el agua subterránea, para que vayan limpiando todas las gravas, todo por donde corre el agua subterránea, para que estos pozos vuelvan a recuperar y se recarguen los acuíferos y poder que nos den más agua. Eso lo vendremos dando cuenta en 2 meses. Yo creo que vamos a ver cuál fue la recuperación que tuvimos de estos pozos. Es una constante esto que menciona, ¿no? De la sobreexplotación de los mantos acuíferos en el centro del estado. Así es, está sobreexplotado aquí el acuífero, está estresado el acuífero Güemes Victoria. Entonces ya muchos de los pozos se nos habían secado, también pues, a los agricultores, a los citricultores también ya estaban a punto de quedarse sin agua. ¿Tienen detectados quiénes son los principales responsables de la sobreexplotación de los pozos? Pues eso son concesiones que da la Comisión Nacional del Agua. Llegamos en los 80s a la zona norte de Güemes, explotamos los pozos, teníamos un acuífero muy bueno que nos daba 300 litros por segundo para complementar el gasto de Victoria. Todavía no existía la primera línea del acueducto, y con el tiempo pues fueron dando permisos para perforar pozos, para darnos concesiones, y la competencia fue creciendo, y el acuífero no llovía, no había recarga, se fue bajando. Entonces bueno, pues la Conagua es la que debe revisar quiénes son los qué concesiones tienen, y si no se están robando el agua también. Eso le corresponde a la Comisión Nacional del Agua. Nosotros pues denunciamos que nuestros pozos están batallando mucho por la sobreexplotación del acuífero. Pero bueno, esperemos ver qué recarga tenemos este año. Ojalá se recarguen para poder tener fuentes más seguras aquí en Ciudad Victoria mientras se termina la segunda línea del acueducto. Hoy el último informe de la Conagua es que la presa está al 40%, la presa Vicente Guerrero. Nos comenta que también las fuentes alternas pues tienden a subir su nivel. ¿Esto qué implicaciones va a tener en el servicio para la población, en el abasto? ¿Va a mejorar? Desde que empezó las lluvias, seguimos con el tandeo unos días porque estaban inundadas las calles, no podíamos entrar a las cajas de válvula, nuestras cajas están enterradas, entonces estaban llenas de agua. Una vez que pasaron las lluvias tenemos válvulas automatizadas para que abrieran un día, cerraran otro día. No todas, unas eran manuales, pero otras eran automatizadas. Pues teníamos que regularlas para poder dar agua ya todos los días a las poblaciones en las colonias en las que podíamos. Hemos regularizado, yo creo que ya casi el 95% del agua en la ciudad. Ahorita todos tenemos agua todos los días. Estamos terminando de regularizar. Nos falta el problema de los que se dependen de los manantiales de la Peñita, que es la colonia Tamatal, Américo Villarreal, La Echeverría. Esas colonias se están viendo afectadas todavía y las tenemos están en un tandeo mientras solucionamos el problema, que ya deje de bajarnos la serpentina y puedan estar trabajando las bombas normalmente. En los demás tenemos otro problema también acá por la Libertad del Calamaco. Son áreas muy difíciles para nosotros que las estamos regulando. Se nos quemaron algunos equipos, tuvimos fallas de energía eléctrica, pero creemos que en estos días vamos a tener ya regularizado el servicio. Una vez que ya esté normalizado el servicio, vamos a volver a hacer un tandeo, pero de acuerdo a las condiciones que tengamos, a lo mejor vamos a dejar el agua en el día nada más y en la noche se las quitamos. La idea es, hay que acostumbrarnos a cuidar el agua, a no desperdiciar el agua.
y ya estamos acostumbrados aún también en Victoria. Yo creo que lo más conveniente es continuar con la cultura del agua, de que el agua ya nos falló y nos va a volver a fallar otra vez. Entonces, bueno, estar preparados, tener tinacos aquí. Afortunadamente la mayoría de la gente tiene cisternas, tinacos, pero mucha gente que es la que más se queja con nosotros es la que no tiene tinacos y que está acostumbrada a que requiere el agua todos los días. Pero bueno, vamos a seguir con esta cultura. Estamos preparando un programa para unos 15 días, dependiendo cómo se presenten las lluvias, y a presentarlo a la población cómo va a estar operando el sistema. Pero mucho mejor a como estábamos anteriormente, porque no teníamos agua. Ahora tenemos agua. Ahora vamos habría más tiempo agua, digamos. Habrá más tiempo agua y agua pues casi todos los días. Gerente, ¿han presentado alguna denuncia o queja por el tema de la serpentina, por cómo dejó la mina la serpentina por todos lados? Sí, te decía que en los años 90 se suspendió esta empresa por lo mismo. Y después pues, se perdió, volvió la empresa, no sé cómo llegaría otra vez, y sigue trabajando. Yo estoy preparando un expediente técnico para presentarlo a la Secretaría del Medio Ambiente, para que ellos hagan un estudio y vean si le corresponde a la Procuraduría del Medio Ambiente o a ellos quién va a hablar con ellos o hacer la investigación para la demanda que estamos presentando por los daños que nos están haciendo, y que mitiguen los daños, que limpien todo lo que tienen tirado en la orilla del río, que pongan orden en sus instalaciones, que es una necesidad que tenemos en la ciudad. O sea, no es de Comapa, es de la ciudad, porque nos está afectando a mucha población esta empresa que está afectando al medio ambiente. Hablando de eso, gerente, el tema de la calidad del agua, que es algo que le interesa mucho a la gente. Normalmente cuando se vienen estas lluvias tan fuertes y viene tanta agua, empieza a salir más turbia en la llave. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, cuando se presentan las lluvias, la presa está vacía, se empezó a llenar y nos empezó a llegar agua con turbidez de la presa. La planta potabilizadora que tenemos actualmente únicamente es de filtración, pero bueno, nuestro personal químico químicos están preparados para este tipo de turbidez que nos está llegando de la presa, y ahí nos sube la turbidez. A veces que nos llegan lotes de 500 partes por millón, pues la bajamos a 60, 70 partes por millón, que fue al principio. Ahorita, ayer, el reporte que tenía de ayer, que estuvimos viendo en la mesa de la salud ahí en el ayuntamiento, andamos en 17 partes por millón ya de turbidez. Esta agua ya de muy buena calidad, pero el agua es potable. O sea, la turbidez es una parte de los parámetros que se miden en el agua potable, pero lo más importante es la desinfección del agua, que tenga cloro para que no presente enfermedades en la población, y esa viene con la suficiente cloración y químicos para bajar todo lo que son los sólidos que llegan en el agua. O sea, la población puede usar esa agua sin problema. Puede usar el agua sin problema. Por ahí anduvo en las redes sociales videos con mucha desinformación hacia la población de una ciudad que no era aquí Victoria, era una junta de aguas. Aquí no somos junta de aguas. Hubo mucha desinformación y eso creó pánico en la población, y todos preguntaban qué está pasando. Pues el agua es confiable en Victoria, es potable, no hay problema. Cuando tiene cierta turbidez, pues no la tomemos agua de botellón. Ya casi la mayoría estamos acostumbrados. Pero si dejas abrir la llave va a pasar esa turbidez. Y ya estamos tratando nos va a durar unos días mientras estén estas lluvias, y después ya se presenta normalmente. Muchas veces hemos vivido este fenómeno aquí en Victoria con las lluvias. Propio de esta temporada, en diferentes sectores de la ciudad colapsa el drenaje, incluso a veces algunas tomas de agua potable colapsan por las inundaciones, por los daños, etcétera. ¿Qué le dice a la población que denuncia el hecho, pero dado por la situación de la temporada no pueden atender el problema con la rapidez que ellos quisieran? Sí. Fíjate que ya íbamos, cuando iniciamos esta administración, nos dejaron con un rezago de 3,000 fugas. Hemos reparado cerca de más de 9,000 fugas. Ya antes de que presentaran las lluvias, ya el rezago lo traíamos en 300 fugas, más las que se presentan diariamente. Ya íbamos abatiendo las fugas, se nos vienen las lluvias y se nos incrementaron otra vez, se nos doblaron otra vez a 600. Eso en cuanto a agua potable. Pero bueno, o sea, es normal que cuando se presentan lluvias, pues las tuberías en Victoria, y muchas de ellas ya cumplieron con su vida útil, son tuberías que tienen todavía más de 60, 70 años. Y cuando se les incrementa la presión, pues no soporta. Cuando hacemos tandeos nos pasa el fenómeno de que inyectamos aire, vaciamos las tuberías, y también donde hay tuberías
más débiles, pues por ahí se nos presentan las fugas. Ahora con las lluvias la gente no abre las llaves, teníamos mucha agua en las tuberías, pero no usas el agua, pues está llueve y llueve, que es muy poca el agua que usas, no lavas, no. Y eso nos ocasionó muchas fugas en la ciudad en cuanto a agua potable. Estamos ahorita trabajando al 100%, tenemos todas las fugas identificadas dónde están, en qué sectores están, y pues estamos trabajando para tratarlos de abatir otra vez a tiempo extra con todo, con el organismo. El problema más grande es el drenaje. El drenaje es un problema muy fuerte en Victoria también por lo mismo. Tenemos cerca de 300 kilómetros de tubería de drenaje. El drenaje en aquellas épocas se construía con tubos de concreto. A partir del año 2000 ya se prohibió el concreto y tiene que ser a través de tuberías de polietileno sanitario. Hemos estado cambiando en lo que va de esta administración más de 20 kilómetros de tuberías de drenaje para poder evitar estos caídos. Tenemos un proyecto muy grande pues que debemos de cambiar toda la tubería de drenaje y esas tuberías pues son las que nos ocasionan los caídos. Y en la temporada de lluvias, como todas las ciudades de México, el drenaje sanitario está combinado con el drenaje pluvial. En todas las casas tenemos en nuestras jardines, afuera, registros que van a dar al drenaje cuando llueve. Para que no se inunde la casa, hacemos un registro y ese se va al drenaje. Y el drenaje aquí en Victoria trabaja a gravedad. Pero cuando entra toda el agua de lluvia se sobresatura, empieza a trabajar a presión y nos pasa lo mismo que con el agua potable, pues empiezan a tornarse las tuberías que ya no soportan la presión o a salir en algunas casas porque el agua pues del drenaje tiene que fluir por algún lado y salen algunas alcantarillas, se nos presentan esos problemas muy fuertes del drenaje. Tuvimos cerca de 10 socavones en Victoria, ya que hemos arreglado cerca de 5 socavones, estamos trabajando sobre eso. Muchas veces también nos topamos que muchas de las tuberías se encuentran dentro de los domicilios, dentro de edificios. Cuando se nos presentó en la Procuraduría un socavón, estamos trabajando ahí, pero estamos también trabajando con un proyecto para sacar la tubería porque se nos quedan 2 pozos de visita en las banquetas y jardineras de la Procuraduría. Cuando construyeron, pues nos invadieron el drenaje y cuando se presenta problemas de ese tipo, pues no puede hacer nada. Entonces, bueno, solucionamos ya el socavón, pero también estamos trabajando en proyectos para solucionar cómo va a quedar para el futuro. Y así estamos en varios puntos de la ciudad. No tenemos la capacidad, el socavón a veces los cambio 2 tubos, pero va a tener que cambiar de pozo visita a pozo visita, pero no tenemos los recursos para hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí hacemos un proyecto. Ahorita tenemos muchos proyectos para apoyo con el gobierno del estado y el municipio en los programas federales y ellos nos están apoyando a construir mucha obra de drenaje aquí en la ciudad. Habla ahorita usted de los recursos y del tema financiero. ¿Cómo van? Se dijo mucho que recibieron en la administración de la Comapa con un problema grave de deuda, de déficit financiero. ¿Cómo van en este momento? Fíjate, recibimos con 450 millones de deudas. Yo hago un comparativo. En el 2016 la Comapa tenía una deuda por hacerla por cada usuario si le sacas contra el número de usuarios y la deuda, por cada usuario tenemos 750 pesos, ¿sí? La deuda era como de 20 millones de pesos, lo divides entre el número de usuarios y te dice que cada usuario debía 750 pesos. En 2021 nos la entregaron con 3.500 pesos por usuario. Ahorita ya la llevamos en cerca de 2.000 pesos por usuario y vamos a bajarla, eso es del 2023. En este año 2024 vamos a bajarla bastante. Hemos mejorado bastante en lo que es los pasivos, con una administración muy, muy honesta, austera y manejando los recursos como se deben de hacer. Pero sí es mucho el comparativo de 750 pesos en el 2016 a 2021 que nos entregaron con 3.500 pesos por usuario. ¿Y cómo van en el aspecto recaudatorio, gerente? ¿Han logrado regularizar a los usuarios? Traemos aquí en Victoria un 30% todavía de usuarios con rezago. El 70% me paga puntualmente y yo le agradezco a la población que nos pague puntualmente por el mal servicio que prestábamos, por el tandeo tan fuerte que les dábamos, porque teníamos muchos problemas por el abastecimiento, pero sí nos pagan puntualmente. Ven el esfuerzo que se hace en el organismo para poder, con la poco que teníamos, agua, distribuirla a la ciudad de manera muy difícil. O sea, es muy pocas ciudades pasa esta distribución como la tenemos aquí en Victoria para poder surtirla sin el 100% del agua que requeríamos.
y ese 30% pues hacemos campañas para estar invitándolos a que cubran su rezago. ¿Qué es lo que pasa cuando un usuario se rezaga? Se le va apuntando un rezago, deja de pagar, no se presenta el organismo y luego se le hace una cuenta que ya es impagable y pues ya deja de pagar y ahí lo va dejando y lo va dejando. Hacemos campañas, se nos juntan más, pero luego vuelven a rezagarse. Nosotros tenemos un programa que digo, del rezago que traes te ayudo. Si tú traes 10,000 pesos, te lo puedo dejar hasta en 1,000, 2,000 pesos, pero te vas a comprometer a pagarme durante 12 meses puntualmente. Si no, el regalo que te hice te lo voy a volver a regresar a tu cuenta. No es un regalo, te estoy haciendo para que te regularices y te estoy dando facilidades. Y nos ha funcionado bastante bien. Es la única manera que, por si no, la gente anteriormente iba y le hacías un descuento, dice, no, pues dejo de pagar y a los 6 meses vengo y me hacen otro descuento. Sí. Y no se trata de eso, se trata de que, pues, que todos cooperemos. Por ahí hay una campaña de que si no tienes agua no pague, por ahí lo oyeron. El organismo operador opera con los recursos que cobramos al usuario. No tenemos ningún subsidio ni del gobierno estatal ni del gobierno municipal para lo que son la operación del sistema. O sea, Comisión Federal de Electricidad, les pagamos de todo lo que recaudamos al personal, todos los materiales que compramos para poder estar operando, es en base a lo que recaudamos de nuestros usuarios. No hay, si los usuarios nos dejan de pagar, pues el sistema no va a operar. Y de este universo de usuarios morosos o deudores, ¿tienen identificados qué porcentaje se trata de pequeños usuarios? Porque también luego pasa que son a veces empresas grandes o propietarios grandes los que dejan de pagar. Que tenemos, la mayoría son usuarios, los grandes los tenemos bien vigilados, comercios, industrias los tenemos bien vigilados. Es usuarios, pues en toda la ciudad tenemos gente con rezago, no hay un sector cual puede decir que más, pero sí los tenemos identificados, los seguimos, hacemos cerca de 250 cortes diarios para pues estar insistiendo a la población que se acerque a pagar, porque digo, si no cobramos nosotros, pues no opera el sistema. Yo en el 2021 que ingresamos, los ingresos eran de promedio de 23 millones de pesos. Ahorita ya tenemos los ingresos arriba de los 30 millones de pesos mensuales, promedio más o menos de 35, 30 millones de pesos, que es lo que nos ha permitido operar. El organismo requiere recursos para que esto sea funcional, para que pueda operar, para que tengamos equipos, nuestros equipos de mantenimiento, los motores, operamos más de 120 bombas al día que hay que estar reparando, cambiando. El acueducto tiene un costo muy elevado su operación, con un equipo muy sofisticado y tenemos que tener personal muy preparado para que opere estos sistemas. Entonces es muy costoso la operación de Victoria en comparación a la comparación de Tampico, de la frontera, que sacan ellos el agua del río, de las lagunas, y nosotros la traemos de 54 kilómetros. Entonces los costos de operación son mucho más fuertes para nosotros. Gerente, en la década pasada, después del huracán Alex, se había planeado en toda la ciudad un proyecto de infraestructura hidráulica que contemplaba lo que es el acuaférico, que se iba a conectar a lo que desde entonces ya se contemplaba como la segunda línea del acueducto. ¿Qué tanto se va a aterrizar en este periodo de esas obras que quedan pendientes? Sí, hace 10 años el presidente Peña hace un compromiso en Victoria de la construcción del acueducto, pero el compromiso consistía en, primero, el acuaférico, segundo, la planta potabilizadora y tercero, la línea del acueducto. Se inició el acuaférico, primero lo que se inició fue el acuaférico, se inicia la construcción, se termina la construcción. Ese acuaférico pues iba a estar conectado a la segunda línea del acueducto para poder hacer un anillo periférico en Victoria y de ahí estar bombeando a todas las partes de la ciudad y garantizar el crecimiento de la ciudad hacia el norte-sur. Ese acuaférico está funcionando, no como debería estar funcionando, está funcionando porque lo interconectamos a la planta potabilizadora, un tanque de almacenamiento que tenemos, y lo operamos durante horas para que esté operando normalmente, está trabajando. No trabaja como debe ser. Una vez que esté en la segunda línea del acueducto, pues va a trabajar ya como es un anillo periférico y estar trabajando las 24 horas del día. El proyecto se quedó ahí, se acabó el sexenio y el gobierno que siguió prefirió cancelar el proyecto de la segunda línea del acueducto por invertir en modificar las redes de Ciudad Victoria y darle mantenimiento a la primera línea del acueducto. Pero pues,
fueron proyectos que nos conocieron o nos dejaron y no funcionaron. Entonces, en esta administración, cuando se ingresó, pues volvimos a trabajar sobre lo que fue el proyecto de la segunda línea del acueducto y se actualizó el proyecto, se entregó a Conagua y estuvimos trabajando a nivel nacional para que estuviera listo. Ya está el proyecto listo, iba a haber recursos federales, pero también se nos acabó el sexenio. Y pues nos vamos a retrasar más si no hay recursos federales para construirlo. Entonces el gobernador, como tenemos entendido, nos ha dicho, tomó la decisión de hacerlo con recursos propios. Entonces están viendo la manera, uno con recursos propios, otros a través de un crédito, que es lo que hemos escuchado del secretario de Recursos Hidráulicos que nos estaba informando, pero ya es un hecho que ya se inicia en estos días, está por licitarse ya la planta potabilizadora, y eso pues para Victoria, si está en unos 2 años, pues sería una fortuna, porque ya no tendríamos problemas de agua hasta los próximos 40 años. O sea, ¿sí mejoraría mucho las condiciones del abasto para Victoria? Sí, es que ahorita la primera línea del acueducto, que se hizo con 1000 litros por segundo, ya por su antigüedad, tiene más de 34 años operando. El de los 1000 litros que nos daban a mano nos da 850 litros ahorita. Lo complementamos con las fuentes alternas. Cuando es temporada de lluvia, pues nos sobra el agua, nos da, ahorita tenemos 1800 litros por segundo. Pero en las temporadas de estiaje, como estuvimos padeciendo, llegamos a tener 1250 litros por segundo. Ya tenemos un déficit de 450 litros. Con la segunda línea del acueducto vamos a bombear 1500 litros por segundo de la presa a Victoria, más las fuentes alternas que en temporada de estiaje entre Pozos y La Pedita nos dan otros 400 litros. Con eso es más que suficiente para darle agua a Ciudad Victoria. Gerente, si habláramos de porcentajes, ¿qué tanto aporta para Victoria, por ejemplo, el acuífero de la Peñita, los pozos que están conectados? ¿Y qué tanto aporta para Victoria el agua que proviene de la presa Vicente Guerrero? La presa nos aporta el 70% del agua a Ciudad Victoria. Dependemos 100% de la presa Vicente Guerrero del acueducto. Los manantiales son muy variables, como te decía, y los pozos también, sus condiciones dependen de lluvias, y la presa es una fuente permanente. Mientras dependamos de la lluvia, pues dependemos de la naturaleza, y acá no, que puede llegar a pasar 10, 15 años y nos vuelve a pasar lo mismo, pero va a volver a llover y se va a volver a llenar la presa. Y los manantiales cada año varían. Ahorita traemos mucha agua en el manantial, pero en 2, 3 meses, si no se retienen las lluvias, de 800 litros que dan ahorita se bajan a 300, 400. Entonces los manantiales dan un promedio al año de 300 litros por segundo. Ahora, decía usted hace rato que, bueno, afortunadamente llovió, hay agua suficiente para los próximos años, pero evidentemente las condiciones climáticas están cambiando. Es decir, las sequías se están volviendo más extremas. Es decir, tarde o temprano vamos a volver a atravesar por una situación similar. ¿Qué decirle a la población al respecto, digamos, como para que no se confíe? Es decir, ¿qué debe hacer la población? Que pues ya nos llegó el momento en que hace 30 años empezamos que hay que cuidar el agua y teníamos campañas de cultura del agua, pero pues nunca nos llegó hasta que llegó ahora sí y nos pegó muy duro. Y lo que nunca había pasado en la zona sur, que se secaron las lagunas, pues llamó la atención a toda la población. Que nadie se lo imaginaba que iba a pasar esto, entonces ya nos pasó una vez, y estos fenómenos hidráulicos son cíclicos, o sea, se repiten. Sí. Entonces, decirle a la población que hay que cuidar el agua, que no, por más que tengamos, pues tenemos que cuidar nuestras instalaciones, no dejar que el agua se tire por el sapito del baño, hacer cuestiones de reuso del agua. Hay muchas acciones que podemos hacer para cuidar el agua, ya no desperdiciarla, para que nuestras fuentes de abastecimiento pues, se mantengan en buenos niveles y podamos estar quitándoles el agua en tiempo para que podamos darles a otros sectores más altos de la sierra donde no tenemos agua. Pero la obligación es de todos cuidarla, porque es de nosotros, depende. Si no la cuidamos nosotros, pues nadie la va a cuidar y nos va a pasar lo mismo que nos pasaron en estos años. Previo a esta temporada de lluvias, ¿tenían trazada alguna ruta para Victoria en un caso muy extremo de sequía? La presa tenía todavía cerca de 300 millones de metros cúbicos. Lo que íbamos a hacer era
instalar bombas cerca de la obra de ahí del canal de llamada. Íbamos a cerrar el canal de llamada y de ahí íbamos a estar bombeando agua. En una parte íbamos a cerrar el canal y de ahí íbamos a rebombear ese canal para que pudiera estar entrando el 1,5 metros cúbicos por segundo que requieren las bombas para trabajar. Esa era la única emergencia, no hay otra fuente de abastecimiento aquí en Victoria. Entonces esos 300 millones nos durarían para 5 o 6 años todavía. Entonces no, ya se había suspendido el riego el año anterior, no se había permitido el riego al distrito 86 allá de Soto de la Marina va solo. Entonces fueron las previsiones que hicimos, cuidar la presa Vicente Herrero, que es nuestra fuente principal, de ella dependemos, y con esa poca agua pues distribuirla a la ciudad. Y bueno, ya a la ciudad estábamos acostumbrados. ¿Qué pasó en otras ciudades que no están acostumbrados a los tandeos, que ni siquiera tienen depósitos de agua? Entonces fue una alarma tremenda, donde pasó en Monterrey hace 2 o 3 años también que sufrieron este fenómeno que se les secaron las presas y no tenían agua para Monterrey, y la ciudad se volvió loca porque pues no había, la gente no está acostumbrada al tandeo ni a almacenar agua. Por cierto, en tema del almacenamiento, existen ciudades, por ejemplo, como San Luis Potosí, que históricamente han regulado, por ejemplo, las empresas inmobiliarias para que cuenten cada casa con un almacenamiento específico de agua. ¿Tienen previsto algo aquí en Victoria? Aquí está considerado en la Ley de Obras Públicas que todo el mundo debe tener un tinaco en su casa, y si son de varios pisos, una cisterna. Sí, está ya considerado y visto con los promotores de vivienda como Infonavit, o viste, todos los que construyen vivienda están sujetos a poner aparatos instaladores, cuidadores de agua, reductores de agua y tinacos. Pero y se vigila, por ejemplo, no sé si le corresponde a la Comapa, pero a la autoridad municipal, el otorgamiento de permisos para la construcción de fraccionamientos. Sí, nosotros damos la factibilidad. Ya, ustedes lo tienen que revisar antes. Pasa por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la SEDUMA municipal. Ahí se presentan los permisos, se ve que el área esté dentro del área urbana, que no tenga problemas de estar en lugares con riesgos de protección civil, en la sierra, donde vayan a tener riesgos. Una vez que lo determinan, lo pasan a nosotros a la Comapa para que lo estudiemos y veamos si las redes de agua potable están disponibles por el sector donde se va a construir esa vivienda o ese fraccionamiento, y nosotros otorgamos una factibilidad condicionada a muchos factores que requiere hacer el constructor. ¿Dejó algún proyecto esta temporada de lluvias para la cuestión de los canales de desagüe? Los tuvimos limpios, ahorita estamos revisándolos. Victoria, esos canales o drenes pluviales se construyeron allá por los años 90, ¿sí? Cuando se hizo las condiciones de Victoria eran otras, no había población en la sierra. Esos canales, esos drenes pluviales se diseñan de acuerdo a las lluvias y a la velocidad del agua, y cuando está pavimentado pues tiene una velocidad, cuando no está pavimentado tiene otra velocidad. Entonces hicieron un diseño que no es el necesario actualmente ya. Por eso el dren pluvial del rielero se inunda el eje vial, porque pues ya el diseño que tuvo fue de los años 90 y ahorita son otras las condiciones de la ciudad, ya corre el agua, ya hay más calles pavimentadas, ya el agua de la sierra también le invadimos y pavimentaron calles, y entonces el agua corre con mucha mayor velocidad y pues ya no son las suficientes. O sea, hay varios proyectos pluviales que se tienen contemplados por parte del gobierno del estado que están para Victoria. Hay un programa fuerte de drenes pluviales, porque pues hay que mejorar estos drenes pluviales. O hay que hacer también, dentro de los proyectos que conocí, es una represa en la sierra para amortiguar el golpe del agua ahí en la sierra. Pero bueno, hay varios proyectos de drenes pluviales que pues hay que analizar cuál es el que más conviene para Victoria, pero sí son inversiones muy fuertes también. Y no podemos pues hacer canales si van a llevarnos, como te decía, 6 pulgadas en 1 hora del más grande canal que tengas, pues va a ser insuficiente. No lo aguanta. Así es, entonces pues sí es pero como les comentaba, Victoria, la topografía de Victoria está en la falda de la sierra, entonces
llueve. Y se va el agua. Se va el agua muy rápido. En Matamoros, la frontera que es plano, con 2-3 pulgadas están inundados y les dura varios días el agua inundada, y aquí corre el agua rápidamente. Gerente, pues muchas gracias por su visita, por su tiempo y por la información que nos brindó. Hombre, gracias a ustedes. Estuvo muy amena la plática y pues, el agua es un tema para horas y horas y que le interesa mucho a la población. Sí. Pedro, gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.